Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quiero hablarles sobre un tema que es muy importante no solo en el ámbito de la literatura, sino también en el mundo editorial, que como sabemos es uno de los ámbitos en donde se produce la literatura, se construye de alguna manera, se preserva a, a través del tiempo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos modernos que corren. Entonces me parece importante hablarles un poco sobre, pues, qué es el informe de lectura, cuáles van a ser las características y la relevancia de cara a, pues, una empresa de orden artística literaria. Bien, vamos con los primeros aspectos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estamos hablando de un concepto de informe de lectura ligado, como dije previamente, al ámbito del mundo editorial, al ámbito de los escritores. No estoy hablando aquí, aunque puede aplicarse en ciertos casos, a los informes de lectura que puedan pedir en las universidades con ciertos libros o incluso eh, en escuelas de bachillerato o cosas por el estilo. Estamos hablándolo ya desde un plano eminentemente editorial para textos que van a ser distribuidos ampliamente en las librerías, o al menos eso se espera. Entonces, el concepto elemental que debemos tomar en cuenta de lo que es un informe de lectura en este sentido es que se trata de la entrega de un reporte a una parte interesada sobre un texto determinado, atendiendo a criterios analíticos previamente determinados. Y de alguna manera esto es algo muy sencillo. Un escritor, un editor o cualquier persona que esté ansiosa de conocer a profundidad la opinión de alguien sobre algo que ha escrito, le pide a esa persona pues que lo lea y le dé pues su punto de vista, tomando en cuenta lo fundamental de cara al proceso editorial o de cara al público que va a leer ese texto. De manera que es una suerte de diagnóstico textual que nos va a permitir saber en qué medida pues tenemos un texto importante o no según el género que estemos trabajando. Ahora muy bien, ¿cuáles son las características que debe tener un informe de lectura que se pide, por ejemplo, a un crítico literario o a un lector especializado? Pues básicamente son tres cosas las que debería tener, y si ustedes en algún momento tienen el interés de buscar a alguien que lo haga, debe estar presente al momento en que les hagan una entrega de este estilo. El primer elemento es la concisión. Es decir, que de alguna manera el reporte de lectura debe atender los aspectos medulares que conforman el texto que se lee. No puede ser un informe de lectura una parrafada sin sentido, una serie de decenas y decenas de páginas en donde no encontramos sustancia sobre el diagnóstico que se nos está pidiendo para el texto. Debe ser conciso. Por lo general, un reporte de lectura debería tener aproximadamente entre 4 páginas y unas 8, máximo 10. No debería tener muchas a menos que se trate de un texto que tenga tantos detalles, que tenga tantos inconvenientes desde el punto de vista estructural o lo que sea, que amerite de pronto hacer eso tan exhaustivo. Pero por naturaleza, el informe de lectura busca la concisión de algo que puede ser infinitamente largo. Es decir, ustedes pueden hacer un reporte de lectura de una obra de 1000 páginas y por ello no tienen que hacer algo que sea de 200, tiene que ir al punto porque es una labor que va a sintetizar y a agilizar el trabajo a otras personas. Entonces, el primer elemento que debe tener todo informe de lectura es la concisión. El segundo elemento, conjuntamente con esta, es la objetividad. Es decir, que los enunciados del discurso están apoyados en la evidencia recabada durante la lectura del manuscrito. Esto quiere decir que no basta solamente con ser, digámoslo así, breve al momento de escribir, sino que cada una de las ideas que nosotros digamos sobre el texto que nos tocó leer, tienen que tener un debido sustento, porque de alguna manera estamos buscando una consecuencia positiva de esa análisis que acabamos de hacer. De manera que si yo digo que en un texto hay un error porque, por ejemplo, comienza un personaje que está muerto y de alguna forma más adelante lo tratan como si estuviese vivo, allí hay un problema importante en el plano de la estructura que debe ser subsanado, a menos que esa haya sido la intención deliberada del autor. Con lo cual, la objetividad radica en que lo que yo digo puede ser demostrado
con base a lo que el texto muestra. Nada de, en principio, subjetividades o apreciaciones que no tengan algún tipo de asidero dentro del texto. Si ustedes logran hacer o ver que hay un texto que se ciñe a lo que aparece en el texto, está de alguna manera aumentando la objetividad de su discurso. Cuando por lo general no encontramos objetividad, cuando carecemos de estos elementos que acabamos de decir y sobre todo cuando en muchísimas ocasiones nos encontramos con predominancias de adjetivos calificativos, ¿no? Trabajo hermoso, magnífico, espeluznante, intrigante. No digo que no sea de repente algo prohibido dentro de estos tipos de discursos, pero ciertamente no tiene cabida de cara al objetivo que hace el informe, que es para unos tipos de lectores específicos. El informe de lectura no es un discurso masivo, es un discurso para especialistas y en ese sentido tiene un carácter muy, pero muy técnico en la mayoría de los casos. Finalmente, tenemos que hablar del elemento crítico que de alguna manera arropa estos últimos dos elementos que acabamos de mencionar acá. Y es que el discurso debe pasar por un proceso analítico que permita resaltar los elementos más relevantes de la obra. No sirve que, por ejemplo, describamos con exhaustividad el texto, que describamos los personajes, que describamos los tonos poéticos hasta el cansancio. Podemos hacerlo y de hecho es una de las partes importantes, pero lo que más interesa es que nuestras facultades críticas estén en función de resaltar los elementos llamativos de ese texto de cara a que el que va a recibir ese texto tome ciertas acciones, ya sea corregir, ya sea mejorar, ya sea pulir, ya sea reducir, ya sea buscar una nueva editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es elemental al momento de hacer una reseña, un informe de lectura para un escritor o para una editorial. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la estructura. Esto es algo que dentro del ámbito editorial y dentro del ámbito de la crítica literaria se conoce bastante, pero de pronto no tanto de puertas afuera. Por lo que les he dicho, los informes de lectura suelen ser textos para un grupo reducido de personas que toman a veces decisiones muy importantes con relación a al futuro de ciertos textos. Entonces, ¿qué estructura debería tener un informe de lectura profesional de cara a mostrar pues todo lo que podemos decir de manera objetiva? Pues hay como unos 6 7 elementos que yo les voy a ir resaltando a medida que voy mencionando. El primero es que debe tener una sección descriptiva. Esta sección descriptiva pues habla lo que un poco de lo que serían las referencias bibliográficas, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es el título de la obra? ¿Quién es el autor? ¿Qué género es? ¿Qué número de páginas tiene el manuscrito? Y obviamente el estado, ¿no? Porque también puede pasar que de pronto haya algún tipo de informe de lectura para un texto que ha sido ya editado. No sé, de pronto es un texto que se volvió a reescribir. Hay escritores que releen tanto sus obras que muchas veces modifican algunos pasajes de manera sustancial, ¿no? Entonces, entre una obra y otra, aunque tienen el mismo título, muchas cosas varían porque son autores muy quisquillosos con el perfeccionamiento de sus historias. Bueno, eso puede pasar, entonces es importante saber el estado también. Conjuntamente con la sección descriptiva, debe haber, si aplica, porque esto es variable también, una sinopsis de la trama. Obviamente estoy hablando en los casos en que se traten de obras narrativas, pero también puede tratarse de ideas en el ámbito de los textos del saber, como los ensayos, las tesis, las investigaciones, etcétera, etcétera, o quizá de alguna manera el contenido temático de una obra poética. Esto puede variar, pero tiene que hablarse de eso. El tercer elemento es tocar inevitablemente la estructura de la obra, es decir, cómo entre la forma que está siendo elaborada por el autor y el fondo hay un ordenamiento específico que genera pues lo que entendemos como la obra o el texto escrito. ¿Cómo está hecho eso? El cuarto aspecto tiene que ver con el estilo de la obra. Recordemos que el estilo tiene que ver especialmente con el uso personal que el autor hace en el ámbito pues del lenguaje, ¿no? En ese sentido puede haber estilos más floridos, estilos más concisos y tener la misma estructura, por ejemplo, lineal, por decir un caso específico, ¿no? Entonces el estilo también es muy importante.
El quinto elemento tiene que ver con hablar con la construcción de los personajes. Esto también es variable porque si vamos a un ámbito mucho más académico en donde se trabajan ideas, no estamos hablando de personajes propiamente dichos. Entonces, ustedes tienen que saber a qué género están tratando y sobre esa base, qué categoría tenemos, qué título tenemos que colocar en la estructura, en la forma de hacer de nuestro informe de lectura. El siguiente aspecto ya es un poco más subjetivo, digámoslo así. Los primeros elementos son mucho más objetivos, son mucho más analíticos, son mucho más fríos, digámoslo así. Aquí se requiere muchas veces una formación teórica y a veces hasta mecánica en ese ámbito teórico, porque ver el estilo, ver la estructura son cosas que por lo general se enseñan desde la secundaria, ¿no? En caso de la valoración literaria, es un poco más subjetivo y aquí es donde viene o interviene la calidad de la persona que esté haciendo este informe, porque las valoraciones literarias van a ser mejor o peor dependiendo de la formación que tenga esta persona y sobre todo el área de especialización que se haya dedicado, ¿no? Uno puede ser un excelente crítico de teatro, pero al mismo tiempo ser un pésimo crítico de textos, digamos, ensayísticos, porque es más artista que científico, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos elementos son importantes también. Siguiendo la valoración literaria, también es importante el valor comercial. Hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Una obra puede tener mucho valor literario y puede no tenerlo desde un punto de vista comercial, porque estamos en un contexto en donde de pronto la recepción de esa obra puede ser menor o poco entendida y por ende la persona que va a leer este material debe estar consciente de cuál es el riesgo que toma. Si yo soy, por ejemplo, un escritor que quiero ser vanguardista, de repente me interesa más el valor literario y le prestaría muy poco al aspecto, poca atención al aspecto comercial. Sin embargo, debo tener en cuenta que al momento en que un editor lea esto, probablemente sea al revés o trate de hacer un balance entre ambos, pero sobre todo el valor comercial va a tener mucho peso porque hay un negocio de por medio que necesita pues reinvertir o obtener algún tipo de crédito en eso. De manera que en algunos casos esto puede ser positivo o puede ser negativo. Una obra puede tener mucho valor comercial y al mismo tiempo no tenerla desde un punto de vista literario, lo que ocurre con todas estas literaturas de género anónimas que a veces encontramos en las librerías y que prácticamente son refritos de historias y estructuras ya consabidas dentro de la tradición literaria. Finalmente, bueno, no, creo que este es el penúltimo, el público potencial. Obviamente tenemos que saber cuál sería el tipo de lector que le interesaría este tipo de relatos. Es evidente, por poner casos demasiado consabidos o demasiado populares dentro del imaginario de los lectores, que si alguien publica una novela romántica, es muy probable que estas novelas sean leídas sobre todo por mujeres y probablemente mujeres relativamente jóvenes, quizá adolescentes, ¿no? Pienso en cuando les hablo de esto, esta famosa saga Crepúsculo, por hablarles de un caso, que además toca otros elementos vampirescos y medio fantasiosos que también son muy apreciados dentro del sector estudiantil y del sector juvenil. Pero de pronto si hablamos de una literatura mucho más histórica, por ejemplo, las tramas que se hacen sobre la saga del Imperio Romano y ese tipo de cosas, quizá haya una mayor afluencia de lectores hombres y probablemente lectores mm, relativamente mayores, de unos 20, 30 años, porque además estamos hablando de que muchas veces la historia implica una experiencia ya bastante curtida leyendo libros de historia, quiénes fueron los emperadores, cómo fue el periodo de las batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el público potencial es muy importante para ver en qué medida puede tener cabida en un contexto social determinado en las obras. Hay que entender que algunas obras pueden tener mucha mayor acogida en un país o en un continente y en otros no, ¿no? Pensemos en ese caso tan famoso que creo que al final no se llegó a cumplir cuando en su momento García Márquez publicó Memoria de mis putas tristes, o su última novela que, bueno, generó un impacto o sobre todo generó como revuelo en el mundo del Oriente Medio, donde se pensaba prohibir esa novela, precisamente por eh, el, el- 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 la temática inmoral de un anciano que va a tener relaciones sexuales con una niña, ¿no?
Entonces, eso puede cambiar mucho el tablero, digamos, comercial de una obra en específico. Y obviamente es importante también que uno como persona que haga un informe de lectura dé unas sugerencias que no deben ser acatadas si el autor no quiere o si el editor no quiere, pero que valen la pena y que obviamente una vez más juega un papel importante la calidad de la persona que esté realizando este tipo de escritos, ¿ok? Ahora, muy bien, ¿qué importancia tienen este informe de lectura que he estado mencionando dentro del ámbito de la literatura y dentro del ámbito editorial? Yo básicamente veo tres aspectos que no se pueden dejar de lado jamás y que cada vez deberían los escritores y los editores y el mundo cultural en general darle cabida y no tener esta suerte de rechazo, esta suerte de textos que se observan a veces como que están adulterando la esencia del arte y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la primera es que un informe de lectura siempre va a iluminar los rasgos positivos y negativos del texto y tiene la ventaja de que se hace muchas veces antes de que el texto salga. Es decir, muchas veces los textos cuando son publicados, si no pasan por un proceso de, digamos, de análisis o por una suerte de filtro previo, pues le cae una crítica muy severa y les señalan aspectos negativos tan flagrantes que al final, pues, ni la editorial se recupera monetariamente, ni el autor se recupera de su reputación y hay una empresa fallida cuando pudo haber sido subsanada con anterioridad. Un informe de lectura permite que con anterioridad se vea qué está bien, qué está mal, qué hay que mejorar y sobre todo aspectos que le interesan y le benefician por igual tanto al escritor, si es una persona sobre todo abierta y flexible con el tema de recibir opiniones con relación a su poética y a su proyecto estético. Y por otra parte, pues al editor para saber a qué se está enfrentando. Fíjense que muchas veces los informes de lectura sintetizan el trabajo, que es el otro aspecto que me interesa señalar, sintetizan los aspectos relevantes que necesita saber el editor y el escritor. Entonces, muchas veces ya con un informe, ya una editorial puede saber de antemano si este material le sirve o no, porque este es otro elemento. Uno no basta con tener un libro y enviarlo a cualquier editorial así como así, porque hay editoriales que se encargan solamente de, por ejemplo, publicar ensayos o publicar trabajos históricos o publicar solamente narrativa policial. Entonces, si yo tengo una novela fantástica o tengo un libro de poesías, no puedo acceder o no debería tocar las puertas de ese editorial. Entonces, el informe ayuda a tener una, digámoslo así, a agilizar el trabajo de si me sirve o no eh, este tipo de materiales, ¿no? Entonces, el hecho de que un informe diga, bueno, esto es una obra de carácter policial, ya probablemente ciertas editoriales dirán, oye, mira, nosotros te estamos abriendo ahorita una colección de narrativa o de novela negra y nos interesaría ver este texto. Entonces, fíjense, el informe ayuda a eso en vez de estar mandando el manuscrito y de pronto ese manuscrito estar haciendo una fila frente a otras cinco más, entonces estamos hablando de que puede tardarse entre 6 meses y un año, no sé, una lectura de este estilo, todo dependiendo también de la burocracia que pueda tener una editorial determinada. Entonces, el informe agiliza todo ese proceso también. Y bueno, finalmente, que creo que es un punto que debe cada vez valorizarse mucho más, es que se recibe una opinión de un lector profesional, de una autoridad. Es decir, no estamos ante lo que pueden llamar algunas personas, que es algo también válido, el lector beta o el lector cero, donde muchas veces lo que estamos buscando es una especie de lector virgen que nos dé la opinión de ese texto para, bueno, saber en qué medida es bueno, pero no podemos dejar de lado un aspecto que ya he mencionado y es que no basta solamente con un lector beta, porque un texto tiene por naturaleza o genera por naturaleza un tipo específico de lectores. Entonces no vale, por ejemplo, que yo vaya a mandarle a mis padres un texto que trata de una novela erótica cuando de repente nuestros padres por nuestra formación o no leen o tienen una idea muy rígida de la literatura, muy conservadora, vayan a juzgar ese texto pues según sus valores. Entonces muchas veces esa opinión, más que ayudar, lo que puede es perjudicar porque no se está tomando en cuenta que las obras literarias tienen como lectores naturales, vamos a decirlo así, aunque pueda sonar un poco controversial esto. Entonces, el
el que hace el informe de lectura debería ser una persona especialista en conocer esto. Y básicamente lo suelen hacer los críticos literarios, los académicos, los profesores universitarios o también en su medida los periodistas culturales que tienen una formación bastante extensa en eso. No todos lo tienen, por lo cual yo siempre recomiendo que si desean pedir un informe de lectura a una persona, tomen en cuenta lo siguiente: quién es la persona que hace el reporte, porque también es cierto que una persona es una autoridad en la medida en que logra especializarse en áreas específicas de la literatura. No podemos ser expertos analíticos, los que seamos críticos, en todos los géneros. Yo no puedo hacer un análisis excelente en el ámbito de la poesía y al mismo tiempo esperar que siempre me salga bien en el ámbito del drama o en el ámbito de la narrativa, porque hay una tradición tan larga en todos esos géneros y hay tantas variaciones que realmente es muy difícil dominar cómo funcionan todos esos discursos. Entonces, muchas veces un elemento es importante que lo sepa el lector, el que va a hacer el informe de lectura, pero en otras cosas no. Entonces, hay mucha gente que incluso lo pueden ver en los canales de YouTube, gente que te dice cómo hacer un análisis crítico de una novela. Ajá, y esa persona que ha hecho, porque hablar de estos elementos cualquiera los puede hacer. Cualquiera puede decirle a otro que medio desconozca de algo cómo tiene que hacer un análisis crítico, pero cómo esa persona ha puesto en práctica lo que predica. Entonces es muy importante que si lo vamos a pedir, tengamos un análisis o busquemos muy bien quién es la persona que lo puede hacer. Si nosotros somos poetas, tratemos de buscar a un crítico literario, por ejemplo, que se especialice en la poesía. Busquemos a un editor que de pronto tenga una experiencia muy amplia en el ámbito de la poesía, de editoriales independientes que publican poesía básicamente, y sobre esa base pedirle un reporte de lectura, por ejemplo. No buscar a cualquier persona que sencillamente diga que hago esto. Hay que buscar a lo que han hecho esas personas, porque solamente su labor es la que va a hablar por ellos indistintamente de lo que digan. Y este aspecto lo recomiendo siempre, y tomen en cuenta cuál es su género que les gusta en caso de que ustedes escriban o los editores y busquen a la persona indicada para ese ámbito específico. Una persona que por lo general sea un buen crítico de narrativa, es probable que no lo sea tanto en poesía, porque además el tiempo que le dedica para estudiar y aprender los mecanismos de la narrativa, se los quita a los de la poesía. Entonces siempre es importante ver quién es la persona para que tengan la mejor, digamos, el mejor producto o el mejor resultado analítico que esperan, ¿ok? Y bueno, nada, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Aquí tienen mis redes sociales por si les interesa seguirme. Y también quería comentarles que si ustedes están interesados eventualmente en este tipo de productos y servicios, pueden consultarme a mí personalmente. Yo también me especializo en realizar informes de lectura personalizados, sobre todo en el ámbito de la narrativa y del ensayo, lo que tiene que ver con drama, lo que tiene que ver con poesía, no es una especialidad que toco, específicamente por esto que les acabo de decir. Uno tiene que eventualmente dedicarse y pulir sus conocimientos a un ámbito específico y sobre esa base, pues aportar lo que se pueda aportar. Entonces, si están interesados en alguna reseña crítica de este tipo de géneros o algún tipo de informe de lecturas, pues pueden contactarme por estos medios que les acabo de señalar en la pantalla. Y bueno, nada, eso era todo lo que quería comentarles. Les agradezco muchísimo haber estado presentes en este video y nos seguimos viendo en los siguientes. Hasta pronto y que estén bien.